Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Nuevamente, con el gusto de regresar con ustedes ahora en nuestro curso de los milagros que lo estamos iniciando el día de hoy. Reciban un afectuoso cariño toda la comunidad de la parroquia de Nuestra Señora del Camino. Les doy la bienvenida a nuestro curso, desde luego agradeciendo de forma muy especial el apoyo, la orientación, la ayuda, ese trabajo tan dedicado que tiene nuestro párroco Emilio Manuel Cosío. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder estar con ustedes. En este curso de los milagros, que va a ser un curso hermosísimo, vamos a hacer un recorrido por los evangelios. Son 16 capítulos los que vamos a cubrir y espero sean para ustedes de gran crecimiento espiritual, de acercamiento con Dios, comprensión de su palabra, a través del cual, repito, como cristianos que somos, cristianos católicos, logremos nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Mantener una relación personal con Dios. Ese es un verdadero cristiano, el que tiene una relación personal con Dios. Y para ello, obviamente, necesitamos conocer su palabra, vivir en obediencia a ella, pedir Espíritu Santo para que, obrando el Espíritu Santo en nosotros, podamos ir cambiando, modificando actitudes, pensamientos, conductas, deseos, pensamientos, que nos volvamos, que seamos adeptos en el Señor, que vivamos una vida de santidad, que es un proceso para encontrar el camino, la verdad, la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Así entonces, en nuestro curso de los milagros, tendríamos que empezar, primero que nada, haciéndonos una pregunta que a lo mejor tenemos la respuesta, pero que esa pregunta y la respuesta nos van a ir llevando a otros cuestionamientos, a otros planteamientos y a darnos otras respuestas que nos van a ir abriendo, ¿verdad?, el panorama de lo que es la profundidad de la palabra de Dios, los evangelios en específico. Y bueno, la pregunta es, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nosotros podríamos decir rápidamente, vino a redimir a la humanidad, a salvarnos. Bien, pero para llevar a cabo esa obra tan enorme, tan grande que realizó, ¿cómo la llevó a cabo? Nosotros sabemos, entonces tendríamos que contestarnos y decir, bueno, Jesús vino a redimir a la humanidad proclamando el reino de Dios. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino a proclamar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Vino a revelar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, de su Padre. Vino a hablar las palabras de Dios, su voluntad. Así entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que en esta revelación que vino a hacernos nuestro Señor Jesucristo de su Padre, de Dios, de su voluntad, de sus promesas de salvación y de las promesas que ya estaba cumpliendo para llevar a cabo ese plan de salvación, ese plan salvífico que desde el protoevangelio, con la caída del hombre, nos hizo conocer.
y que a lo largo de la historia, ¿verdad?, se fue desarrollando, se fue dando este plan de salvación. Un plan perfectamente conocido por Dios, nada improvisado, todo en una perfecta sabiduría. La sabiduría de Dios sabe cómo llevar a cabo ese plan de salvación, no está improvisando. Así entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que en esta proclamación del reino de Dios, con sus palabras, nos vamos a dar cuenta en específico, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que Jesús decía, yo no hablo mis palabras, hablo las palabras de mi Padre. Encontramos también como Jesús dice, yo vengo a comunicarles la voluntad de mi Padre, las palabras de mi Padre. Lo encontramos en el Evangelio de Juan. Así entonces era con palabras como Jesús estaba proclamando el reino de Dios. Y bueno, lo que tenía que proclamar, lo que iba a revelar, no era de fácil entendimiento. Para ello se hacía necesario creer. Y para creer, en ese momento, pues no era sencillo. El tamaño, la profundidad de lo que iba a revelar no era ni de fácil entendimiento, ni de fácil creer. No era fácil de creer. Así entonces nosotros vemos que los misterios de Dios son enormes, son profundos. Y de igual manera la revelación que Jesús tenía que hacer de la voluntad de su Padre, de las palabras que Dios nos quería revelar. Y entonces, dentro de estos misterios, que repito, su revelación iba a ser increíble y se iban a sumar a misterios de difícil comprensión, que la capacidad humana no puede discernirlos, entenderlos. Uno de ellos, la Trinidad, el misterio de la Trinidad. No hay palabras que puedan describir qué es la Trinidad. Es algo que discernimos y sin embargo no hay palabras que la explican. Queremos entenderla, sentirla en el corazón, en la mente, la aceptamos y no hay palabras que la describan, pero nuestra fe, el amor por nuestro Dios Padre, nos lo dicen, nos lo grita el corazón. La Trinidad ahí está, aunque no podemos describirla, aunque en el fondo no podemos discernirla. Es el gran misterio de Dios. Y que también, obedientemente, humildemente, tenemos que aceptar ese misterio, que en esta capacidad humana no vamos a poder explicarnos y ver por completo este gran misterio. Es parte de ser obedientes, es parte de la fe, es parte de lo que Dios nos pide. Cree en mí, por lo que te estoy manifestando, por lo que te estoy revelando a través de mi palabra. Entonces el misterio de la Trinidad ahí está. Otro gran misterio, ¿verdad?, que la capacidad humana tampoco puede explicarse, la ciencia mucho menos, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en nuestra Santísima Virgen María. Es otro gran misterio, que por fe lo aceptamos, por fe lo creemos y amamos ese momento hermoso, divino, en el que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de ser 100% Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad?, acepta venir a redimir al mundo, haciéndose a su vez 100% hombre, conservando su divinidad. Se hace 100% hombre para venir a cumplir, ¿verdad?, esa gran encomienda del Padre, para ser obediente al Padre, para repetir las palabras que el Padre, Dios Padre, nos quiere revelar de manera obediente, de manera humilde, de manera amorosa. Se abajó de su divinidad que siempre conservó, ¿verdad?,
para redimir al mundo, en un acto de amor. Otro de los grandes misterios que también nadie presenció porque nadie estuvo en ese momento, pero la fe nos los dice que así fue, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, más correctamente llamado anástasis, que es la literalización de la palabra griega que es para resurrección. El nombre correcto es, no correcto, es la literalización, se dice anástasis. Jesús se levantó de entre los muertos. Después de haber muerto en la cruz, nosotros sabemos, Jesús resucitó. Fue su anástasis. Así entonces, este es otro misterio que la capacidad humana, que la ciencia no pueden explicarse. Y además, nadie estuvo presente al momento justo en que ocurre la anástasis o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Pedro, que Juan encontraron el sepulcro abierto. Sabemos que María Magdalena encontró el sepulcro abierto, pero nadie estuvo en ese momento. Incluso la guardia que estaba apostada afuera del sepulcro de Jesús, bueno, ellos dormían cuando esto ocurre. Entonces, este es otro gran misterio que nosotros no podemos comprender. Jesús, a lo largo de su ministerio, que fueron 3 años aproximadamente, que estuvo llevando a cabo esa gran misión, su ministerio, proclamando el reino de Dios, nosotros sabemos lo hizo a través de la palabra. Pero, obviamente, esto era increíble. La gente de ese entonces le iba a costar trabajo comprender la voluntad de Dios, las palabras de Dios, esa gran doctrina que iba llevando Jesús por toda Galilea hasta llegar a Jerusalén. En la mayor parte de su proclamación, de su trabajo, su ministerio, la llevó en la Galilea. Casi todos los milagros los llevó a cabo en la Galilea. Pero bueno, llegó hasta Jerusalén y allá también hizo grandes milagros, proclamó el reino de Dios. Así entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús lo que hace es proclamar el reino de Dios con la palabra y con actos de poder. Actos que demostraban o mostraban quién era Él. ¿Sí? Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo encarnado, el unigénito, conservando su naturaleza divina, ¿verdad? Se hizo 100% hombre. Entonces Jesús llevaba a cabo actos de poder que demostraban su divinidad, que demostraban quién era Él. Por eso llevó a cabo estos actos de poder que nosotros le llamamos milagros. Así entonces, a lo largo de nuestro curso, vamos a darnos cuenta cómo Jesús, en esa proclamación del reino de Dios, que la llevó a cabo con la palabra y con actos de poder, es que dijo, si no creen mis palabras, al menos créanlas por las obras. ¿A qué se refiere? A esos actos de poder, con los que mostraba quién era Él, con los que daba respaldo y garantía de que es verdad su palabra. Con esos podía mostrar como garantía que aquellas proclamaciones que hacía eran la voluntad de su Padre, que Él no hablaba por Él mismo, que hablaba la voluntad y revelaba la voluntad de su Padre. Así entonces nosotros vamos a ver que a lo largo de el Evangelio es uno, ¿sí? Acostumbramos decir los Evangelios, pero no, el Evangelio es uno. La buena nueva, la buena noticia es el Evangelio, en 4 versiones diferentes o
no idénticas, vamos a decirlo, pero que todas ellas al final abrazan, enlazan, acoplan para revelar, ¿verdad?, la voluntad de Dios y la misión que llevó a cabo Jesús en el tiempo que estuvo con nosotros proclamando el reino de Dios. Así entonces el Evangelio en sus 4 versiones, ¿verdad?, 3 sinópticas y el Evangelio de Juan. ¿Quiénes son los sinópticos? Ya sabemos, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan apóstol. Así entonces nosotros vamos a ver en las 4 versiones del Evangelio cómo se van narrando estas obras de poder que nosotros le llamamos milagros. En el Evangelio de Juan le llama signos, ¿sí? Si nosotros leemos el Evangelio de Juan, dice, Jesús mostró o fue realizando signos. ¿Sí? Signos de, ¿qué es un signo? Nosotros vemos un signo, lo vemos y entendemos algo que en sí el signo no lo dice, pero sabemos lo que significa. Sabemos lo que nos quiere comunicar, sabemos lo que nos quiere mostrar ese signo. Ejemplo, nosotros vemos un semáforo en rojo. Vemos rojo y sabemos que ese semáforo rojo nos está diciendo para, detente. Pero abajo de ese para, detente, hay mucho más. No solamente es para y detente. ¿Qué hay atrás de ese signo rojo que te dice y entendemos y lo vemos y sabemos que es para, detente? Atrás de ese signo, ¿qué hay? Por tu seguridad para que evites un accidente. Por tu seguridad y disciplina porque si no cometes una infracción, te pueden sancionar. Por tu seguridad porque tú puedes lesionar a otra persona. Entonces, en ese signo, atrás de lo que vemos y entendemos a primera vista, hay otras cosas más profundas y más importantes. De la misma manera, Jesús proclamó el reino de Dios con su palabra y con actos de poder. Pero esos actos de poder, ¿verdad?, Juan le llama signos. ¿Por qué? Porque no veían ellos el acto de poder, el milagro, ¿verdad? Y se asombraban y se maravillaban de ese poder, de ese milagro que había obrado Jesús. Pero atrás de ese acto de poder hay mucha más profundidad, hay mucho mensaje, hay mucha revelación de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús resucita a Lázaro, cualquiera podrían decir, bueno, Jesús resucitó a Lázaro porque era un amigo muy querido de Jesús. Jesús lloró cuando vio el dolor de Marta y de su hermana. Lloró cuando vio que sufrían, que lloraban por él, que había muerto. Se conmovió en su corazón, nos dice el Evangelio. Dice, muéstrenme dónde lo han puesto. Y se van hasta el lugar donde está sepultado Lázaro y pide que abran el sepulcro. Y una de ellas dice, Maestro, ya huele mal, hace 4 días que lo sepultaron. Y entonces, si nosotros somos cuidadosos y leemos, nos vamos a dar cuenta, en la palabra de Dios, específicamente la resurrección de Lázaro, nos vamos a dar cuenta cuál es en realidad lo profundo de este acto de poder, de este signo que muestra Jesús, de quién es Él, de su divinidad y qué es lo que quiere revelar precisamente con ese acto de poder. Nosotros podremos decir, bueno, lo resucitó porque lo quería mucho, era su amigo, vio el sufrir de sus hermanas, porque porque Jesús es misericordioso, amoroso,
y le quiso regresar o volver a la vida a Lázaro. Sí, sí, cierto. Pero, ¿qué hay atrás? ¿Qué hay atrás más profundo? ¿Qué quiso revelar Jesús con ese acto de poder, con ese signo? El signo fue la resurrección. ¿Cuál fue? Que lo vimos o lo vieron, la resurrección de Lázaro. Pero ¿qué había atrás? Bueno, Jesús resucitó a Lázaro para poder demostrar que Él es la resurrección y la vida. Y así nos vamos a dar cuenta que en cada uno de los milagros o actos de poder, que es más correctamente llamado acto de poder, ¿por qué acto de poder? Porque con él muestra su divinidad, con él mostró la voluntad, con él reveló la voluntad del Padre. Entonces, con esos actos de poder o signos, como lo llama Juan, ¿verdad? Jesús estaba realizando ese acto de poder, pero atrás, más profundamente, había un mensaje. Nosotros vamos a ver en cada uno de los milagros que analicemos, lo vamos a ver, cómo ocurre, en dónde, ¿verdad? Lo vamos a ver, esa misericordia, ese amor, ese perdón, ese consuelo, esa comprensión, esa sabiduría que Jesús siempre, siempre mostró. Jesús realizó sus milagros con ese gran amor, pero también con autoridad, con poder. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que en cada uno de estos signos o actos de poder, que a la vista nosotros lo entendemos o lo vemos como algo que se vio ahí y es lo que estamos entendiendo, vamos a ver que atrás, analizando esto un poco más, leyendo la palabra de Dios, específicamente el milagro que estemos estudiando, nos vamos a dar cuenta de que atrás hay un gran mensaje, una gran enseñanza, una gran revelación de Dios. Repito, para mostrar que Jesús era la resurrección y la vida, resucitó a Lázaro. Para dignificar a la mujer, para mostrar que tanto el hombre como la mujer son iguales a los ojos de Dios y que son amados de manera igual por Dios y que somos hombre y mujer, hijos de Dios, fue que curó a la mujer encorvada. Ese es el mensaje que va atrás, dignificar a la mujer. Y así porque la mujer encorvada siempre estaba agachada, lo vamos a estudiar más profundamente, ¿sí? Esto mostraba siempre el sometimiento de la mujer, el menosprecio de la mujer, ¿verdad? La falta de valor que le daban a la mujer. A veces valía más un animal, una casa que una mujer. El varón era el varón, pero la mujer siempre sometida al hombre, la mujer siempre dependiendo del varón, y una mujer sola no era valiosa, no tenía dignidad. Entonces Jesús cura a la mujer encorvada y el mensaje que viene atrás, el mensaje que quiere revelar en lo profundo de ese acto de poder es dignificar a la mujer y mostrar el amor que Dios tiene de manera igualitaria para hombre y mujer y que de ambos espera su amor, su fidelidad, su obediencia, porque para ambos es la salvación y las promesas de Dios. Así entonces, pasando a nuestra revisión del material que les tengo preparado, bueno, pues aquí tenemos entonces que los milagros de Jesús, como ya señalamos, son actos o signos de poder divino, ¿sí? Estamos hablando de un poder divino, un poder de Dios. Esos actos o signos de poder divino fueron reveladores de Dios, son para revelar la palabra, las palabras de Dios, la voluntad de Dios. Así nosotros vamos a ver
que la revelación de Dios se fue dando paulatinamente, esto es, lentamente, despacio, a través del tiempo, a través de la historia, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento específicamente y luego en el Nuevo Testamento. Entonces se fue dando paulatinamente, pero en especial y de manera única, Dios se reveló en la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos, sabemos, ¿verdad?, inicia con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y concluye con su ascensión o regreso al Padre. A ese periodo se le llama plenitud de los tiempos y fue en esta época de la historia de la salvación que Jesús se reveló al hombre, le dio a conocer sus palabras de manera única y especial, como a través de nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros también sabemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Anteriormente en la antigua alianza, pues sí, había otros mediadores, el profeta, ¿sí? Pero a partir de nuestro Señor Jesucristo, Él se convierte en el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida y único mediador ya entre Dios y el hombre. Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. Él vino a revelarnos, a darnos las palabras de Dios en su plenitud. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Esto lo encontramos en Juan 14:9. ¿Sí? Estamos leyendo aquí lo que estoy proyectando en pantalla. Le dice Jesús, ¿a quién se lo dijo? Bueno, a Felipe, ¿verdad? Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Verdad? Esto se lo dice, bueno, no solo a Felipe, lo da en el discurso de despedida, es cuando dice esto Jesús. Lo encontramos en Juan 14, 6 y 7. Después podemos ver cómo Jesús, Hijo de Dios, como ya señalé, proclamó el reino de Dios, nos mostró y enseñó su amor y perdón hasta su entrega y muerte en la cruz. Por el perdón de nuestros pecados, finalmente. Fue para eso que vino, a cargar con nuestras cargas y a limpiar y a purificar nuestros pecados con su pasión dolorosa, muerte en la cruz, y luego a comunicarnos vida eterna a través de su resurrección. Fueron dos grandes momentos, dos momentos enormes, importantes. Paga por nuestros pecados, nos purifica, nos lava nuestras culpas con su pasión dolorosa y muerte en la cruz. Y con su resurrección, ¿verdad? Vence al maligno y nos comunica, ¿verdad? Nos da la promesa. Podemos ser ya aspirantes a poder disfrutar esa gran promesa de Dios de la vida eterna, para poder regresar a nuestra esencia, a nuestra casa, a la gloria de Dios. Así entonces, finalmente, nos da vida eterna con su anástasis, como ya lo había dicho. La anástasis es la transliteración de la palabra griega para la resurrección de Cristo. El gran misterio de Dios y evento pascual, base de nuestra fe, ¿sí? Finalmente es su muerte y su resurrección, el gran misterio de nuestra fe. Bien, los milagros son llamados, ya lo señalé, aquí solamente ya es para que quede esto como un material didáctico de apoyo que ustedes puedan consultar. Los milagros son llamados también signos. En hebreo es ot, en griego simeon. Es un vocablo bíblico que designa una admirable obra sensible, realizada o anunciada por Dios para que el hombre crea en su palabra,
cuya profunda realidad solo podrá ser aceptada por la fe. No nos pongamos a querer ver experimentación y comprobación, no queramos recurrir a la ciencia, a la lógica, a la inteligencia, no. Esto es cuestión de fe, simplemente creer, como lo pide Jesús, o como en alguna ocasión dijo, si no creen por mis palabras, crean por mis obras. ¿Y cuáles fueron esas obras? Repito, actos de poder, signos, como lo llama Juan, milagros, como comúnmente los llaman las personas. En los evangelios, los milagros de Jesús son llamados prodigios o portentos, en griego, térata, pero sobre todo, dinameis, esto es, acciones de poder. Nosotros vamos a ver que el Evangelio presenta a Jesús actuando con poder para obrar un milagro, o mejor dicho, para realizar un signo de poder. Jesús esperaba y pedía fe en su persona y en su misión. Esto es bien importante. A través de nuestro curso nosotros vamos a ver en repetidos milagros que Jesús se veía agradado, le gustaba, le conmovía encontrar o descubrir que en las personas había fe, o sea, creían en Él. Creían en Él y creían en lo que hacía, en sus palabras. La fe, vamos a ver cómo está presente y es una condición a veces necesaria e indispensable para que para que Jesús lleve a cabo ese acto de poder, la fe. Y aquí, tendríamos que irnos a ver la carta a los Hebreos, en su capítulo 11:1, que nos dice lo que es la fe. Yo los invito a que con calmita lean este capítulo 11, versículo 1, ese pequeñito nada más, lo lean, lo escriban, lo mediten, lo analicen, lo lleven con ustedes en su corazón un momentito analizándolo para poder comprender esto. ¿Qué es la fe? Es la garantía de lo que se espera. Espero algo de manera garantizada. Pero también la fe va a ser una prueba de una realidad que no vemos. Eso es la fe. Con calmita léanlo, analícenlo. Así entonces, podemos ver también que Jesús, después de realizar un milagro o signo de poder, se le escuchó decir en repetidas ocasiones, vete en paz, tu fe te ha salvado. Repetidas veces, lo vamos a ver a través de nuestro curso. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, 22, en Marcos, capítulo 5, 34, 10, 52 y Lucas 8, 48 y 17, 19. Se lo dice de manera muy especial a la mujer hemorroísa, aquella que sufría flujo de sangre. Esa mujer que pensó que tan solo con tocar el borde de su manto ella sanaría. ¿Qué tan grande era su fe? Que solamente pensó, si toco el borde del manto de Jesús, voy a sanar. Jesús se vio conmovido, asombrado de la fe que tenía esta mujer. Se dio cuenta, preguntó, ¿quién me ha tocado? Cuando estudiemos este milagro, vamos a ver cómo es que sucede esto. Entonces, al final, cuando esta mujer sana, Jesús la despide diciéndole, tu fe te ha salvado. Luego, los milagros o signos de poder narrados en el Evangelio son 34. 34, pero con las siguientes interrogantes. Bueno, quiero aclarar. Son 34, pero eso no significa que Jesús únicamente haya llevado a cabo 34 milagros. No, hizo muchos más.
Muchos, de verdad, muchos. ¿Cuántos no podemos saberlo con exactitud? Nosotros encontramos en el Evangelio como dice, y Jesús, ¿verdad? Andaba por toda Galilea curando a todos los enfermos. Entonces, ¿cuántos actos de poder o signos llevó a cabo? No lo podemos saber, pero tengan por seguro que fueron muchísimos. De ahí que, como dice el Evangelio, su fama creció. Las personas empezaron a buscarlo. Y no solamente a buscarlo, empezó a tener discípulos. ¿Qué quiere decir? Personas que ya estaban con él, que lo seguían. Y de entre los discípulos fue que eligió a sus 12 apóstoles. Entonces su fama fue creciendo, iba sanando por todo Galilea. ¿Cuántos milagros, o más correctamente llamados signos? ¿Sí? En el curso ya no voy a decir tanto milagros, voy a decir signos o actos de poder, que es el nombre correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos signos o actos de poder realizó? Muchísimos. Pero en el Evangelio nosotros encontramos detallados, narrados, así escritos, encontramos 34. A lo largo de las 4 versiones del Evangelio son 34, con ciertas interrogantes, como lo vamos a ver. La primera interrogante, ¿hubo una o dos multiplicaciones de panes y peces? Pues en el Evangelio de Mateo se narra 2 veces. Primero en el capítulo 14, versículo 13 y 21, y luego en el capítulo 15, versículos 32 y 39. Entonces ahí hay cierta duda si hubo una o dos multiplicaciones de los panes y los peces. Lo vamos a ver cuando estudiemos específicamente este maravilloso signo o acto de poder. Segunda interrogante. El centurión, que encontramos narrado como un acto de poder que hizo ahí con un centurión, que pide a Jesús la sanación de su siervo en el Evangelio de Mateo 8, 15, 13. ¿Será el mismo caso del funcionario regio que suplica la curación de su hijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, 46 a 54? Ya que ambos son muy parecidos y los dos ocurren en Cafarnaúm. Entonces no se sabe precisamente si aquí la narración en los diferentes evangelios están refiriéndose al mismo milagro o fueron 2 milagros o 2 signos diferentes. Esa es la segunda interrogante. Tercera interrogante. La higuera, ¿verdad? Ay Dios mío, la higuera sin higos que se secó después de la palabra de Jesús en el Evangelio, ¿la podemos considerar como un signo de poder o un milagro? O más bien como una acción simbólica profética. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La higuera viene a representar el pueblo de Israel, que había caído en falta de fidelidad, falta de amor, falta de obediencia a Yahvé Dios. Lo habían ofendido o vivían ofendiendo y negando a nuestro amado Yahvé Dios. Entonces, esto que hace Jesús con la higuera, representando la higuera al pueblo de Israel, ¿verdad? Que es un pueblo que no da frutos, un pueblo que ha caído en el pecado, en la desobediencia, en la falta de fe. Y un pueblo así no podía dar buenos frutos. Un pueblo así no podía agradar a Dios. Entonces aquí el pueblo está representado en la higuera. ¿Y qué sucede? Pues obviamente Jesús le dice que se ha de secar. Si no das frutos, sécate. ¿Qué le está diciendo al pueblo de Dios o al pueblo judío? No das fruto, estás condenado a la muerte, no va a haber salvación. Entonces aquí nos cuestionamos más bien si lo tomamos como una acción profética de Jesús o propiamente como un milagro, ¿sí? Pero definitivamente fue un signo o acto de poder. Ok.
Luego, cuarta interrogante. ¿Será la misma o diferentes pescas milagrosas las que narra Lucas en su capítulo 5, 1 al 11? Y luego Juan en el apéndice, o sea, parte final de su evangelio, en el capítulo 21, versículos 3 y 14. Entonces la pregunta es aquí, ¿hubo una o dos pescas milagrosas? Salvo esas interrogantes que nos hacemos, podríamos decir entonces que hablamos de 34 milagros. Entonces podrían ser o más o menos, pero alrededor, pues vamos a hablar de 34 milagros. Ahora bien, Jesús realizó prodigios sin ostentación, pero con suma autoridad. En ocasiones bastó una sola palabra. Así, lo serio y sencillo y simple de los signos que Jesús realizó eran una fuente o fuerte garantía de verdad y de poder sobrenatural. Veamos lo que aparece en pantalla. Dice, por la fe podremos ver cómo actuó Jesús, el porqué, la manera, el sentido y con qué finalidad llevaba a cabo esos actos de poder. Explicando esto nuevamente. Miren, cuando aquella ocasión en la que Jesús sana a un paralítico, que se lo descuelgan por un techo, Jesús ve al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Esto causó, inquietud y asombro y ofensa entre los que se encontraban ahí. Se preguntaban con qué autoridad o cómo se atreve a perdonar pecados cuando esto solamente lo puede hacer Yahvé Dios. Jesús, que conoce el corazón y sabía lo que estaban pensando, se voltea y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle a este hombre, levántate, toma tu camilla y anda? Y después dice Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre, refiriéndose a su persona, que este era todo un tema también, que vamos a analizar en su momento cuando veamos este signo o acto de poder que realizó. Entonces dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, yo te digo a ti, levántate, toma tu camilla y anda. Aquí estamos viendo entonces que Jesús, entre lo profundo de su revelación de la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Primero, ¿verdad? Que Él puede perdonar pecados, que Él tiene autoridad para hacerlo y que Él tiene poder para levantar a este hombre paralítico. Con mucha más profundidad en el mensaje, en las palabras de Dios que en su momento, repito, lo vamos a estudiar. Pero este fue uno de los sentidos profundos por los que Jesús levanta al paralítico, para demostrar que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Bien, pero repito, no es solamente es todo el contenido de este milagro. En su momento veremos toda la riqueza y toda la revelación de Dios que nos va a arrojar el estudio de este signo o acto de poder. Después vamos a ver cómo Jesús hizo milagros en la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Convirtió el agua en vino, realizó pesca milagrosa, no sabemos si fue una o dos las pescas milagrosas, calmó una tempestad, caminó sobre las aguas, multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quiere decir que alimentó a muchas más personas. Secó una higuera con su palabra. Así vemos cómo todos estos actos de poder los obró sobre la naturaleza.
pero también vamos a ver cómo llevó a cabo curaciones, ¿sí?, sobre personas. Esto es, quitó, por ejemplo, la fiebre a la suegra de Simón, curó a leprosos, hizo caminar a paralíticos, sanó a un hombre de su mano paralizada, sanó a una mujer hemorroísa, le dio la vista a ciegos, curó a un sordomudo, devolvió la salud a un hidrópico, sanó la oreja de Malco, curó al siervo de un centurión y o al hijo de un funcionario regio. Vamos a ver que realizó 3 exorcismos. Lo vamos a encontrar en el endemoniado de Cafarnaum, el poseído de Gerasa y la hija de la mujer cananea. Son los 3 exorcismos que se narran en el Evangelio. Hizo 3 exorcismos más con curación, ¿sí? El niño epiléptico y mudo, o sea, además de que arrojó demonios que estaban en el niño, estaban poseídos, era un poseso, además estaba enfermo. Entonces, arrojó demonios y lo curó. Después encontramos al poseído y ciego y mudo. Entonces, lo cura de su ceguera, le da el oído y aparte arroja demonios que poseían a este ciego y mudo. La mujer encorvada. Era una mujer que llevaba encorvada muchos años, pero además esta pobre mujer estaba poseída por demonios. Aquí entonces hizo exorcismos con curación. Realizó 3 resurrecciones. El Evangelio nos narra la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, del poblado llamado Naín. Era un pueblo, se llamaba Naín, era una viuda y su hijo había muerto. Entonces, esta es otra resurrección que narra el Evangelio, además de la conocida resurrección de Lázaro. Son 3 resurrecciones las que narra nuestro Evangelio. Así entonces, esto es una introducción, una presentación muy general de lo que va a ser nuestro curso de los milagros de Jesús. Es un curso muy enriquecedor, de verdad. Además de que va a ser muy agradable, muy alentador, esperanzador, nos va a arrojar mucha luz, nos va a arrojar crecimiento espiritual, va a ser muy buena manera, elemento, forma para lograr crecer en nuestra fe, en el conocimiento de la palabra de Dios, de su voluntad, en la que vamos a conocer a Jesús, a nuestro Dios Padre, y obviamente todo esto gracias a la acción que sobre nosotros esté realizando el Espíritu Santo, a quien siempre rogamos y pedimos se derrame sobre nosotros para que podamos comprender su palabra en la perfecta y amorosa voluntad de Dios. Con esto entonces, pues estamos terminando nuestro primer capítulo del curso de los milagros de Jesús. Espero contar con ustedes para nuestros siguientes capítulos. Van a ser en total 16 capítulos. Y bueno, una recomendación, un ruego que quiero hacerles de manera muy especial. El curso, los videos que llegue a seleccionar y les presente, como el que a continuación vamos a poder ver, nunca van a poder sustituir la lectura de la Biblia. Solamente con la lectura de la Biblia es que podemos conocer la palabra de Dios y podemos entrar en conversación con Dios. Dios nos habla cuando leemos la Biblia y nosotros hablamos a Dios cuando oramos. Entonces, no pensemos
que viendo nuestro curso de los milagros y viendo el material y los videos que en un momento dado llegue yo a mostrar, esto es suficiente para poder completar, nunca lo vamos a completar, pero para poder de manera más correcta acercarnos a Dios. Queremos acercarnos a Dios, leamos la Biblia. ¿Sí? Este curso y los videos no sustituyen la lectura de la Biblia. Leamos la Biblia, pongámonos en presencia del Señor y entremos en la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Y de ahí pidamos Espíritu Santo y procuremos en un esfuerzo tener siempre presente a Dios en todos nuestros actos, en nuestro pensar, en nuestro cotidiano vivir, en las cosas más sencillas, más comunes y corrientes, tengámoslo presente. Y en las grandes trabajos, metas, obras, tengámoslo presente. Dicho de otra manera, tengamos a Dios presente siempre en todos nuestros asuntos. Leamos la palabra de Dios y así podremos ser verdaderos cristianos, teniendo una relación personal con nuestro amado Dios. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, capítulo 2, el curso de los milagros. Dios les bendiga y que el shalom de Dios esté con todos ustedes. Muchas gracias.